Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder dar cumplimiento a lo que nos hemos comprometido con el Señor. El Señor le pague muy ricamente la buena voluntad a los hermanos de traer la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido. Así que el Señor les pueda pagar muy ricamente. Le damos gracias al Señor por la misericordia y el amor que tiene día a día con cada uno de nosotros, permitiéndonos alabar, glorificar, bendecir, invocar su nombre. El Señor pueda bendecir a cada uno de los hermanitos que se esforzaron para llegar a la reunión. Dios les pague muy ricamente esa buena voluntad de llegar para adorar a Dios en la casa del Señor. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello, hermano querido. Teníamos para el día de hoy esos versículos que anunciaban la muerte del Señor Jesús cuando Él le relata a sus discípulos. Vamos a estar viendo esa situación tan difícil que se les presenta, pero qué lindo que el Señor no dejó nada librado al azar, sino que por el contrario, todo lo que iba a acontecer se los declaró de antemano. Así que cómo no darle gracias al Señor por su misericordia y por su amor que tiene con cada uno de nosotros. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios, cumpliendo con la palabra del Señor como Él manda. Así que vamos a alabar el nombre del Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová, dice en el Salmo 150. Y como el Señor nos da la oportunidad de respirar, alabaremos el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Noé, el Señor le llene de su gracia también, que la misericordia del Señor sea sobre la sierva del Señor. Dios bendiga también a Vanessa Urquiza, el Señor la llene de su divina y santa gracia, la misericordia del Señor sea con ella, sea bendecido el hogar de Vane, también de mi hermana Isabel Sepúlveda, el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando va. Conozco
sido Aquilón. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de hinojos ante tus pies está. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Le damos muchas gracias al Señor que nos permite alabar su nombre. Dios bendiga también a la hermana Ada desde Villa Mercedes. Dios bendiga también al pastor Gerardito, también desde Villa Mercedes. El Señor bendiga al hermano Jorgito. El Señor le llene de su divina y santa gracia. Qué maravilloso es que llegue esta hora, hermano, y comenzamos a recibir bendición de parte de nuestro amado y bendito Dios a través de los distintos hermanos de distintos lugares, Villa Mercedes, Chile, de aquí de Molde. Cómo no estar agradecidos con el Señor por su gran amor y su misericordia. Si tiene allí su Biblia a mano, Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 30 en adelante, le damos lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por cómo nos enseña el Señor a cada uno de nosotros a través de su palabra, cómo hay que cumplir la voluntad del Padre, hermano querido. No es que le estaba dando una grata noticia el Señor Jesús. Mire, hermano, y en lo reservado que fue el Señor, no es que Él se apartó porque los demás no pusiesen interés en lo que el Señor iba a decir. Él se apartó para que no viesen en los discípulos el desconcierto que producía esta noticia que Él les daba. Dios bendiga también a mi hermana Nelly, el Señor le llene de su gracia. Estuvimos orando también con los hermanos de Puerto Montt, la hermana Josefina, el hermano Juanito, por la salud de la hermana Nelly. Hermano querido, miren qué lindo que cuando uno ve todas estas cosas, vemos la misericordia que tiene Dios. Y la respuesta a esto lo tenemos justamente en el último párrafo del verso 31. Tenían miedo de preguntarle. El maestro enseñándoles, hermano querido, no era un maestro que los iba a aplazar, no era un maestro que los iba a castigar, pero cuando hablaba de muerte temían. Y está hablando de la muerte de Él. Por eso aquí el relato, hermano, nosotros tenemos que ver el relato, como Marcos lo expone, como Marcos lo explaya. Salieron de allí de donde estaban. Recuerden que estaban en Cesarea de Filipo ellos. Bueno, salieron de allí, de ese lugar. Y caminaron por la parte norte de Galilea, dice, y caminaron por Galilea. Qué lindo, hermano querido.
El Señor va rumbo a Capernaum, allí donde tenía Pedro su casa, donde alojaba él. Y allí es donde el Señor les declara, el Señor Jesús, nuevamente lo que va a acontecer con el Cristo, para que pudieran ver en el Señor Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Es por eso que el Señor dice acá, no quería que nadie lo supiese. ¿Qué es lo que no quería que nadie supiese? El lugar donde ellos se encontraban. Eso es lo que el Señor quería estar de incógnito. No porque se descendiese, que Él pudiera despreocuparse de su ministerio, no porque Él se desentendiese de su ministerio, sino que había algo muy importante que explicarle a sus discípulos, que saciar la curiosidad de las personas que le seguían al Señor. Tan importante era lo que el Señor debía decirles, que no quería que nada los distrajese, nada perturbase a los discípulos mientras el Señor les daría esta noticia nuevamente. Cuando nosotros vemos el por qué el Señor quiso hacerlo de esta manera, caminando, porque cuando el Señor se detenía en algún lugar, enseguida se anoticiaban que estaba el Señor allí y era inmediatamente rodeado de personas con necesidades, aquellos que eran aquejados de dolencias, de distintas enfermedades, aquellos que incluso legalmente eran considerados inmundos como los leprosos, y se llegaban a donde estaban para recibir esa liberación de parte del Señor. Pero aquí, hermano, el Señor quiere comunicarle algo a su grupo más íntimo, como un buen maestro, y sabiendo que el tiempo es corto que le queda y que sus discípulos para aprender les cuesta, nosotros tenemos que comprender, hermano querido, que los discípulos del Señor, ninguno de ellos era muy versado en la Escritura como lo eran los doctores de la ley, como lo eran los fariseos, como lo eran los mismos escribas. No eran tan versados en la ley. Por eso es que cuando el Señor les explica, hay cosas que uno puede decir, claro que sí, del Mesías la palabra dice eso, porque nosotros le conocemos. Pero los discípulos del Señor, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ellos, hermanos queridos, que eran pescadores, no tenían mucho conocimiento de la Torá. Podían ellos conocer muy vagamente alguna de las escrituras mesiánicas. Calcule que cuando Andrés llama a Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías. Cuando Felipe le llama a Natanael, lo llama para que Natanael pueda juzgar por él mismo, porque cuando le dicen que es de Nazaret, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces vemos que no era tan sencilla la cuestión que el Señor tenía que explicarle a sus discípulos. Por eso requería la mayor atención por parte de los discípulos, cosas que no podían hacer si estaban atendiendo a las personas, alimentándolas, no lo podían hacer. Por eso es que cuando el Señor dice, y no quería que nadie lo supiese, ¿qué es lo que no quería que nadie supiese? Por dónde Él iba a hacer el recorrido, por dónde Él iba a hacer esa travesía, esa caminata. No quería que se enteraran, para que las personas no le siguieran. Por eso dice el verso 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Qué es lo que no quería que nadie supiese? Que caminaran por Galilea.
ese caminar que él iba a tener por la región norte de Galilea para llegar allí a Capernaum. Él salía de Cesarea de Filipo y iba para Capernaum, pero no quería que se enteraran para que la multitud no lo siguiese. Y el verso 31 explica el motivo. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Y esto debía formar en los discípulos esta novedad, esta noticia que el Señor les estaba dando, debían calar bien hondo en ellos, porque eso iba a ser lo que les iba a dar después esa fe, esa confianza. Hermano querido, nosotros sabemos que Judas le traicionó, pero también sabemos que Tomás dudaba de la resurrección del Señor. Y era que el Señor se los estaba declarando. Dios bendiga a mi hermana Alicia Hernández. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Y hermano y oyente en esta noche, amén. Y a cada hermano y oyente en esta noche, amén. El Señor esté regularizando la atención de la sierva del Señor, sea el Señor el encargado. Deje todo en las manos del Señor, las angustias, esa desesperación que tiene la hermana debe descansar en el Señor. Venid a mí, dice el Señor, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para que su estado de nervio no haga que se descontrole la tensión, hermanita querida, descanse en el Señor, descanse en el Señor. Situaciones difíciles, situaciones agobiantes, esas son las especialidades de nuestro amado y bendito Dios. Así que reciba fortaleza en el nombre del Señor para poder descansar en el Señor. Dios bendiga también al pastor Adrián, allí en Villa Mercedes, sea bendecido, el siervo del Señor, la honra y la gloria sea para Dios. Hermano querido, vemos que lo que el Señor le está relatando a ellos es prácticamente que van a tomar. El pastor Adrián nos bendice. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga y fortalezca junto a cada oyente. Amén. Recibo esa bendición en el nombre del Señor. Y cada oyente reciba la bendición que imparten los siervos del Señor, los hermanos. Recíbalo en el nombre del Señor. Hermano querido, cuando nosotros vemos acá que el Señor Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán. Nosotros podemos analizar quién querría matar al Señor. La mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y el Señor le dijo, ni yo te condeno. La viuda de Naín, a quien el Señor le resucitó el hijo, querría matar al Señor. Bartimeo, el ciego que recibió la vista allí en Jericó, querría matar al Señor. O el centurión romano, a quien el Señor salvó el siervo, querría matar al Señor Jesús. Hermanita Ada también bendice a la hermana Alicia Hernández. Fuerza de Jehová, Alicia Hernández. Después del vivo, escucha alabanza y alaba a Dios. Ellos te ayudarán mucho. Yo hago esto. Gloria a Dios. Dios bendiga a Julie. El Señor bendiga a Julie. Y muchas gracias, Julie, por el tiempo que pusieron allí junto con Facu para hacer eso tan lindo en el aniversario. Dios les pague muy, 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 muy ricamente. Buenas noches, Dios los bendiga a todos, nos dice Julie. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, por eso es que los discípulos quedaban con esta noticia un poco absortos, no había reacción en ellos. Dice, el Hijo del Hombre será entregado, como diciéndole el Señor, ustedes no van a hacer nada por mí.
Yo sé que ustedes me aman, yo sé que ustedes me quieren, yo sé que entre ustedes está el que me va a traicionar, pero uno me va a traicionar, pero los demás no van a hacer nada por mí, nada. Me van a entregar. Cuando hermano querido dice, el Hijo del Hombre será entregado, ¿quién cree que lo iba a entregar? ¿Los enemigos que querían capturarlo? ¿O los amigos con quien el Señor andaba? Debemos tomar nosotros, cuando el Señor nos dice, aprended de mí porque ejemplo os he dado. Muchas veces guardamos en nuestro corazón rencor de mucho tiempo que ha pasado porque, bueno, nos hicieron algo muy malo. Pero hermano querido, perdonemos como perdonó el Señor para que se cure esa herida. Qué feo es partir de esta tierra con una herida producida y siendo que nuestro perdón podría haber curado esa herida. Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza, porque aquí lo que el Señor Jesús le dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, diciendo ustedes no van a hacer nada por mí. Yo le digo, me van a entregar y me van a matar, pero ustedes no van a hacer nada. ¿Se merecía eso el Señor? Pero hermano querido, cuando nosotros vemos, no era que Él se lo merecía, era que si no lo hacía así, yo me perdía por la eternidad en el infierno. Gracias, gracias a Dios le doy que supo escoger el Señor aquellos que no iban a hacer nada por defender la vida del Señor Jesús. Porque si algo hubiesen hecho y hubiesen defendido la vida del Señor Jesús, no hubiesen permitido que el Señor Jesús fuese entregado, nunca le hubiesen crucificado y yo me hubiese perdido en el infierno. Pero gracias le doy al Señor, que cuando lo entregaron al Señor Jesús, nadie, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Andrés, ni Bartolomé, nadie hizo nada por el Señor. Nadie, nadie. Aunque a Pedro lo salvó de las aguas cuando se estaba ahogando, pero así todo lo negó 3 veces. Juan, a quien el Señor amaba, era el más amado, el discípulo amado, así lo conocían a Juan. Cuando lo entregaron al Señor Jesús no hizo nada para evitar que lo entregaran. Pero el Señor los amó hasta el fin. Así como le ama a usted y así como me ama a mí. Por eso el Señor no quería que nadie se enterara, porque si no, ¿qué podía decir la gente? Pero si a ellos les dijo que lo iban a entregar y no hicieron nada, ¿podrían tener fe y confianza en los apóstoles si esto se hubiese sabido? Esto se relató mucho tiempo después del acontecimiento. Esto no es que sucedió ayer y hoy apareció en las noticias. Hermano querido, se calcula que el Evangelio, según San Marcos, apareció en la década del 60 y 70 de la era cristiana. 30 y tantos años después que el Señor había dejado esta tierra para ascender al cielo en gloria. Pero se supo que el Señor les había dicho esto a ellos y que nadie de ellos hizo nada. Por eso muchas veces cuando conversamos con la pastora Gilda y vemos reacciones, pero así nos tiene que ir, así nos debe pasar, esto debe suceder, porque escrito está en la palabra.
Aquí, hermano querido, no es que el Señor se lo dice a sus enemigos, se lo está diciendo a sus discípulos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Y el Señor, como para quitar de ellos toda tristeza, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Como diciendo, no importa que ustedes me entreguen a los hombres y que los hombres me maten, no importa, porque al tercer día voy a resucitar. Y esto, hermano querido, nos enseña a nosotros la gran compasión que el Señor tenía. Porque fijémonos, hermano querido, dice el verso 32, con el cual vamos a finalizar el estudio de esta noche. Pero ellos, los discípulos, no entendían estas palabras. ¿Cuál palabra no entendían? Tal vez iban a decir, no, nosotros no le vamos a entregar. O no entendían la palabra, le matarán. Ellos sabían que el Señor Jesús ninguna cosa digna de muerte había hecho. Ellos convivían con el Señor y sabían perfectamente que el Señor no había hecho nada digno de muerte. Por eso es que Marcos dice que ellos no entendían estas palabras. Palabras tan difíciles de comprender, hermano. Nosotros entendemos lo que dice el párrafo. El Hijo del Hombre será entregado. ¿Yo puedo entregar algo que no tengo? ¿Quién lo entregaría? Por eso, hermano querido, Dios bendiga a mi hermana Juana Juárez, el Señor la llene de su gracia, la sierva, la misericordia del Señor, sobreabunde en la sierva del Señor. Hermano querido, vemos entonces a través de la palabra que cuando el Señor le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero para que ellos no se sintiesen tan culpables, hermano querido. Dios bendiga a mi hermana Anita Olimpa Cisneros Rivas, el Señor la llene de su gracia. La misericordia del Señor sea con la sierva del Señor. Por eso, hermano, cuando leemos acá, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, diciendo, ustedes no van a hacer nada por defenderme. Ustedes, ninguno se va a mover por defenderme, hermano querido. El Señor les decía eso. Pero, hermano, le dice, pero después de muerto, como diciendo, bueno, aquello que ustedes no van a hacer, mi Padre al tercer día me resucitará. Resucitará, dice. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Como diciendo, no se hagan problema, pero sepan ustedes, le está hablando a los discípulos y no quiere que nadie se entere de lo que el Señor Jesús le está diciendo, porque ¿qué clase de discípulos tendría este maestro que dejaría que lo entregaran en manos de los hombres para que lo matasen? Que es lo que el Señor le está diciendo. ¿Creerían después la palabra de Pedro, de Juan, si ellos hubiesen oído lo que el Señor Jesús les dijo? Si la multitud hubiese oído que el Señor le dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los hombres y los hombres lo matarán, ¿no dirían, pero ¿y cómo? ¿No lo van a defender? Mi hermana Anita Olimpia Cisneros Rivas nos bendice. Bendiciones, hermano, grandemente. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México,
a todos. Coahuila, México, a todos. Qué lindo, hermano querido. Recibimos en el nombre del Señor esos saludos. Vemos entonces, hermano, que el Señor tenía ese recato para que sus discípulos no fuesen avergonzados y que la palabra que ellos hablasen tuviese firme fundamento. Por eso es que no quería que nadie supiese a dónde él iba, porque tenía que enseñarle esto a sus discípulos. Claro que ustedes no van a oír muchas predicaciones de este estilo. No van a tomar este texto para decirle, los discípulos no lo defendieron y el Señor le declaró y le dijo, será entregado. El Hijo del Hombre será entregado. Hermanos, ¿quién reconocía al Señor Jesús como el Hijo del Hombre? Los discípulos del Señor. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, está diciendo ustedes, porque los demás no lo reconocían como el Hijo del Hombre. Pero cuando el Señor le dice el Hijo del Hombre será entregado, está haciendo una alusión clara e inequívoca que está hablando de los discípulos. ¿O alguno de los discípulos hizo algo para que el Señor no fuese entregado? Cuando lo tomaron y lo llevaron allí en Getsemaní, ¿no escaparon todos? El acto de Pedro, hermano, entre la multitud y enfrente de su maestro, sí desenvainó la espada y cortó la oreja de Malco. Pero en el patio del sumo sacerdote negó al Señor 3 veces, maldijo que conocía al Señor Jesús. ¿Se equivocó el Señor cuando dijo el Hijo del Hombre será entregado? ¿Quiénes lo conocían como el Hijo del Hombre? Esto nos sirve, hermano, para que nosotros podamos comprender que los discípulos del Señor eran tal cual somos nosotros, tal cual, igual. No eran mejor. Tuvieron la dicha de conocer al Señor Jesús, de caminar con el Señor Jesús, de aprender de los labios del Señor Jesús, pero también fallaron. Y si nosotros analizamos nuestro proceder, tal vez también en alguna oportunidad entregamos al Señor. Pero lo lindo de todo es que el Señor, como para librarlos de culpa y aliviarlos, les dice, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué, hermano, tenían miedo de preguntarle al Señor Jesús? Tal vez a que la respuesta del Señor los incriminase más todavía. ¿Por eso tendrían miedo de preguntarle? ¿Sus conciencias les acusaría? Tanto era el desinterés que pusieron a esta palabra, hermano. Bueno, pero lo vamos a ver eso porque se nos ha ido el tiempo. Después vamos a ver el poco interés que le pusieron a las palabras del Señor el día lunes cuando tomemos del verso 33 en adelante. Para mi Rey que vive la honra, la gloria y de mí su divina y santa misericordia, hermano querido, le damos gracias al Señor por su amor infinito. Usted me ha bendecido y ha bendecido a los hermanos y oyentes. Yo he recibido esas bendiciones, las he retribuido, pero ahora vamos a recibir la bendición que Dios mandó y está escrita allí en el libro de Números, en el capítulo 6, los versos 24 al 26. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Este gozo que llevo aquí dentro, aunque quiera no puedo esconderlo. Desde el día en que me humillé a Cristo, toditito en mi vida cambió. Yo sufrí demasiado en mi infancia y mi vida herida quedó, pero Jesús con su sangre preciosa en la cruz mis heridas limpió. Amén. Me ha perdonado y es maravilloso. Amén, gracias Señor. Y eso me da gozo. Sí, mi Padre. Cantaré, cantaré mientras viva. A mi Cristo yo le cantaré. Me ha perdonado y es maravilloso. Me hizo libre y eso me da gozo. Cantaré, cantaré. Gloria a Dios. A mi Cristo yo le cantaré. Dios les bendiga, hermanos.